Ranking de las selecciones más fuertes en el Mundial 26, los octavos de final quedaron atrás y después de algunos partidos locos y algunas sorpresas muy divertidas, llegamos aquí con 8 equipos, 8 selecciones, 6 de Europa, una de África y una de Sudamérica, que lo está logrando de la manera más emocionante posible en el último segundo. Y aquí también voy a hablar de las selecciones, y quiero recordarles que, de nuevo, el ranking de las selecciones más fuertes no pretende predecir quién va a pasar a la siguiente ronda o no. Esto es fútbol, y especialmente en un solo partido de eliminación directa, todo puede pasar. Esto solo viene a decir, de manera teórica, cuáles son para mí las selecciones más fuertes. Como saben, en el fútbol no siempre gana la más fuerte. Así que en el octavo y último lugar voy a empezar con la selección de Suiza. Y aquí creo que no hace falta explicar mucho. A simple vista, si miramos a las 8 selecciones, en este momento la que está jugando el peor fútbol es la selección de Suiza. Eso no significa que no haya llegado aquí por mérito propio. Al final le ganó a Argelia y a Colombia sin recibir goles, pero lo hizo en el partido contra Colombia jugando muy mal. Casi no llegó al arco. Así que sí, al final hizo el trabajo y ganó por penales, y eso es lo importante, quien avanza a la siguiente ronda. No hay duda de que en el último partido la ausencia de Manzambi, que es una de las revelaciones del torneo junto con Vargas, les afectó en la parte ofensiva, con goles esperados de solo 0.39 en total. Y hay que decirlo, también tuvieron un poco de suerte de que los colombianos no anotaron en el tiempo extra. Tuvieron varias oportunidades excelentes que simplemente no pudieron aprovechar. En el séptimo lugar voy a clasificar a la selección que empezó a jugar desde el minuto 85 contra Senegal, la selección de Bélgica, que dio su mejor partido del torneo en el último juego contra Estados Unidos. Realmente fue un partido impresionante de ellos, 4-1, una victoria contundente. Y la verdad, hay algo de justicia en eso, especialmente después de la tarjeta roja de Balogun y el hecho de que la anularon. Si él hubiera jugado y hubiera hecho que Estados Unidos ganara al final, eso habría dejado un sabor aún más amargo. Pero a pesar de la victoria impresionante, todas las selecciones que llegaron aquí hicieron algo impresionante para llegar a esta etapa. No llegaron a los últimos 8 por nada, pero tengo que decir que todavía tengo en la cabeza el partido contra Senegal, la falta de calma que hubo entre los jugadores, las peleas en el campo, y aunque en este partido no estuvieron en desventaja, cuando jugaron contra Senegal las cosas explotaron ahí, y de alguna manera casi por milagro lograron salvarse después de la entrada de Lukaku en el penal de Tielemans ya en la prórroga. En este partido sí llegaron a más oportunidades, sí dispararon más a portería, y aún así no me parecen mejores que los 6 que van a venir antes. En el sexto lugar voy a poner a Marruecos. Marruecos fue la selección que tal vez más me impresionó en la fase de los 32 y tal vez la que menos me impresionó, excepto Suiza, en la fase de octavos. Porque aquí jugó contra la selección de Canadá, la venció 3-0, en apariencia todo bien y bonito. Pero después de que anuló por completo a Países Bajos en el partido anterior, y creo que cualquiera que vio el 3-0 de Marruecos contra Canadá sabe que el resultado no cuenta la historia del partido. El resultado aquí engaña. Anotaron 3 goles con solo 5 tiros a portería, prácticamente cada balón que fue al arco entró. Canadá en los primeros minutos, en el primer tiempo, fue mejor en mi opinión, fue superior, y justamente este es un partido en el que Marruecos se suponía que debía ser la favorita y ser el equipo que intentara controlar más el balón o ser más dominante. También tuvo un poco más de posesión, pero se sentía que no les resultaba tan cómodo estar en esa posición. Les resulta más cómodo ser el equipo que sale al contragolpe y juega una defensa muy sólida. Y como prueba, fueron excelentes contra Brasil y contra Países Bajos, pero cuando tienen que ser más dominantes, como contra Escocia, por ejemplo, o en este partido contra Canadá, aunque ganaron ambos partidos y no recibieron goles, no jugaron tan bien. Y justamente desde esa perspectiva de que les resulta cómodo ser el equipo menos favorito, es interesante ver qué podrán lograr contra la selección más peligrosa ofensivamente por mucho en este mundial. Seguimos con el quinto lugar, y a partir de aquí empiezo realmente el ranking de las selecciones que, en mi opinión, tienen probabilidad de ganar. Y empiezo con la selección de Noruega, que aunque logró una de las victorias más impresionantes de su historia, si no la más impresionante, le ganó a la selección de Brasil 2-1. Que Erling Haaland demuestra una vez más, ya ni sé cuántas veces, que simplemente su presencia en la cancha convierte a su equipo en un equipo peligroso. Pero creo que hay grandes diferencias entre la calidad del ataque de la selección de Noruega y la calidad de su defensa. Aún así, aquí dependieron de un partido increíble del portero, y al final, cuando vemos los goles esperados, que no necesariamente cuentan la historia del partido, porque Brasil recibió 2 penales, 2.61 para Brasil, 1.05 para Noruega. Eso no necesariamente cuenta la historia del partido, pero en mi opinión Brasil fue más peligrosa durante largos minutos del partido, aunque no tuvo mucha posesión del balón. Hubo una estrategia muy interesante que me interesa ver si Inglaterra también intentará implementarla, que es justamente quedarse atrás y no dejar que Noruega aproveche la fuerza y la velocidad de Haaland y de la parte delantera con Sorloth, con Nusa, sino dejar que Noruega mueva el balón, y entonces tienes más espacios cuando sales a los contraataques. Sin embargo, creo que Brasil pecó de ingenua en cierto sentido, también porque hoy en día ya no es una selección lo suficientemente buena, y eso ya es una conversación para otro día. Por ahora pongo a Noruega en el quinto lugar, pero creo que nadie se sorprendería en este punto y en la situación que se ha creado si también van con fuerza y llegan hasta el final, hasta la final, y quién sabe
sabe qué pasará ahí. En el cuarto lugar, y aquí incluso dudé si ponerla en el quinto lugar, también les voy a explicar en un momento exactamente por qué. Y me voy por Argentina, que aunque le ganó a Egipto con una remontada increíble después de estar perdiendo 2-0, llegó a estar perdiendo 2-0 contra Egipto. Llegó a la situación de irse a tiempo extra contra Cabo Verde. Es cierto que no hay partidos fáciles en el Mundial, especialmente en estas etapas de eliminación directa, pero tal vez hay que ver a Argentina como una selección menos poderosa. Por cierto, antes de empezar con teorías de conspiración sobre Argentina, porque veo que esa conversación no para en las redes en varios lugares, yo creo que es una tontería total, especialmente el partido contra Egipto. Yo pienso que las decisiones arbitrales fueron correctas. También la anulación del gol, aunque es cruel el gol de Egipto. Para decirles la verdad, tampoco me hubiera molestado si no hubieran anulado un gol así, pero ya que lo anularon, fue una pisada clara en el pie. No puedes ignorar algo así si esa es la regla. Por otro lado, para mí no hubo nada sobre Salah dentro del área. Fue completamente limpio, incluso el banco de Egipto, en tiempo real, cuando vieron la caída de Salah, ni siquiera se quejaron. Nadie se levantó, porque entendieron y sabían que ahí no había nada. De repente, después de que se anotó el gol en el otro lado, entonces se quejaron y recordaron ese asunto después de los hechos. Pero también hay que decirlo, es el segundo partido en el que Argentina recibe 2 goles, tanto contra Cabo Verde como contra Egipto, selecciones que no se supone que brillen ofensivamente. Y no es que Egipto haya brillado ofensivamente, pero ya saben, parece que aquí hay algún tipo de debilidad. Ahora, la razón por la que consideré poner a Argentina incluso en el quinto lugar, a pesar de estas victorias y a pesar de que avanzaron y a pesar de que tienen una buena selección, es porque si lo comparo, por ejemplo, con Noruega, en mi opinión, si se enfrentaran a Noruega ahora mismo, yo veo a Noruega como favorita, específicamente por el emparejamiento. Pero como Noruega se enfrenta a Inglaterra, en mi opinión ahí hay un emparejamiento un poco diferente, y siempre trato de verlo desde la perspectiva de un ranking de poder, es decir, si el equipo A se enfrenta al equipo B, el equipo que sea favorito es el que voy a clasificar más alto, según su forma y la calidad de sus jugadores. Y realmente, Lionel Messi es la historia interminable aquí, y de verdad hay algo cósmico y loco alrededor de esta selección desde hace algunos años, pero es una selección con debilidades. Por encima de España y Francia seguro que no los puedo clasificar. Por ahora, tampoco por encima de Inglaterra, que como probablemente ya entendieron, la pongo en el tercer lugar. ¿Decirles que lo hago con total convicción? No, porque los ingleses no dieron un partido increíble contra México. Al contrario, México los tuvo metidos en su área en la segunda mitad cuando estaban con 10 jugadores y con muchísima suerte lograron avanzar a la siguiente ronda. Pero vamos a darles el crédito por haberle ganado a México en una cancha muy difícil, con una afición hostil y con 10 jugadores, una victoria de mucho carácter. Sigo diciendo que la selección inglesa no es brillante, pero su plantel, junto con el hecho de que ahora van a jugar contra Noruega y puede ser que teóricamente tengan un enfrentamiento más favorable y cómodo contra Noruega, como ya dije antes. Eso fue lo que quizá me dio la pequeña ventaja para ponerlos aquí en el tercer lugar. De la misma manera, también pude haberlos puesto en el quinto lugar e intercambiar entre Noruega, Argentina e Inglaterra, porque para mí ese es un nivel aparte. Esas 3 selecciones son selecciones que no son las más impresionantes del mundo, tienen debilidades claras, pero totalmente pueden ganar el torneo, tienen una posibilidad real. Y aquí nos quedamos con las 2 últimas, y después de que durante todo el torneo puse a Francia en el primer lugar del ranking de poder desde el inicio del torneo, esta vez la bajo al segundo lugar. Y la bajo al segundo lugar porque pongo a España en primer lugar después de que eliminó a Portugal, no porque piense que los franceses sean peores, sigo pensando que Francia es la mejor selección aquí y la selección que tiene la mayor probabilidad de ganar. Simplemente España, no se puede ignorar lo que están haciendo desde el inicio del torneo. No han recibido ni un solo gol, tienen los goles esperados en contra más bajos por mucho. Solo para que entiendan, están en primer lugar con 1,5 en contra, mientras que los siguientes son Uruguay y Corea del Sur, que como saben ya jugaron 2 partidos menos porque fueron eliminados en la fase de grupos. Eso fue un 3-0 contundente contra Austria, 1-0 contra Portugal, a quienes anularon casi durante 90 minutos. No fueron mucho mejores que ellos, pero sí fueron mejores que Portugal. Les impidieron llegar a oportunidades realmente grandes, realmente buenas, y al final ganaron con justicia, aunque fuera un 1-0 ajustado con un gol en el minuto 90. Por cierto, unas palabras sobre Portugal. En mi opinión, toda esa selección fue una gran decepción. Cristiano Ronaldo, por supuesto, es quien acapara la mayoría de las cámaras, la mayoría de las críticas, la mayoría de la atención mediática, pero tengo que decir que esperaba mucho más de esa selección, especialmente en el mediocampo. Tiene tanto talento y logró sacar tan poco de sí misma. No es solo este partido contra España, yo esperaba que en algún momento se elevaran al nivel que se espera de ellos, como pasó por ejemplo incluso con Bélgica, que en un partido de repente metieron 4 goles, se vieron un poco mejor. Eso simplemente no le pasó a Portugal en todo el torneo, fueron muy malos. Bruno Fernández, que venía de una temporada increíble en Manchester United, empezar con João Félix, Pedro Neto, Neves y Vitinha, por supuesto, temporadas increíbles de ellos, o incluso 2 años increíbles en París, no trajeron ni una décima parte de lo que mostraron en sus clubes al nivel de la selección.
selección. Me da pena por Ronaldo, él es el que va a recibir las críticas, pero en mi opinión, él no es el culpable aquí. Pero volvamos a España. Su ataque no es el mejor que hay en el Mundial, pero tienen el mejor mediocampo que queda en el torneo. En mi opinión, Portugal y España tenían el mejor mediocampo, y vimos el knockout que les dieron en el mediocampo en el último partido. Y de todo esto estamos hablando incluso antes de que Lamine Yamal, que se supone que debe ser su estrella indiscutible, siquiera se haga notar en este torneo. Por ahora, los pongo en el primer lugar del ranking de poder, aunque para mí Francia es una selección mucho más explosiva, que puede explotar en la parte ofensiva, tiene mucho más talento, pero el partido de Francia contra Paraguay también me hizo ver algunos de los problemas que tiene Francia. Muchas veces, jugadores que son grandes individualidades intentan hacerse cargo del juego, muchas veces con regates extra, tiros lejanos sin sentido, pero todo eso no importa, porque todas las selecciones que están aquí, al final están a solo 3 victorias de levantar la copa. Y si me preguntan qué espero que pase, entonces Francia va a superar a Marruecos. La verdad es que con Noruega e Inglaterra no tengo problema con quién pase. Esta vez voy a ir con Inglaterra porque la verdad prefiero que las grandes de verdad avancen y lleguen a la siguiente ronda. Argentina va a superar a Suiza y España va a superar a Bélgica, aunque no hay chance, siempre hay algunas sorpresas, pero si hay una semifinal así de Inglaterra, Argentina, Francia, España, especialmente si Argentina avanza, si soy sincero, y si me preguntan qué preferiría que pase, es que Argentina y Francia se enfrenten en otra final repitiendo la final de 2022. Esta vez, en mi opinión, Francia va a ganar y en el tercer lugar vamos con Inglaterra, les queda bien. Entonces, amigos, si les gustó y se quedaron conmigo hasta aquí, denle like, suscríbanse al canal, déjenme saber qué piensan en los comentarios, cuál es su ranking de poder. No hay correcto o incorrecto en el ranking de poder, al final es cuestión de opinión. Y les recuerdo que a principios de agosto lanzamos un nuevo fantasy también para el mundo del fútbol. La liga israelí, la liga inglesa, la liga española, la Champions League que va a empezar, por supuesto la NBA y la Euroliga en el mundo del básquetbol, pero ahora es tiempo de fútbol con varios juegos fantasy, reabrimos el 2 de agosto.